saludo a todos, bienvenidos, muchas gracias por unirse a un video más donde les contaré una historia de la vida real. Soy Diana y hoy les traigo un crimen casi perfecto. Esta es la historia de una pareja que parecía ser feliz y donde la profesión de la víctima hizo que en torno a su muerte se tejieran especulaciones y conjeturas sobre los posibles motivos de este plan malvado que acabó con su vida y en el que se cometió un solo error. Hoy iremos hasta Maryland, Estados Unidos, con la historia de Carlene Ramírez, quien el 24 de agosto de 1995 fue encontrada por la policía sin vida en su apartamento. Una joven soldado del ejército estadounidense que sus estudios de justicia criminal la llevaron a trabajar como analista en la Agencia de Seguridad Nacional y manejar información de alto secreto. Carlene Serene Ramírez, de raíces mexicanas, hija de Jesús y Susan Ramírez, tenía 4 hermanos y nació el 10 de abril de 1991 en Beeville, Texas. Creció en Del Río, Texas, una ciudad pequeña muy cerca de la frontera con México, donde asistió a Comstock High School y se graduó en el 2009. Empezó sus estudios de enfermería, pero pronto cambiaría a justicia criminal. Fuerte psicológica y físicamente, disfrutaba de las actividades al aire libre, el deporte y compartir con su padre su afición por el rodeo, la monta de toros, la caza de ciervos y la cría de gallos de caza. En Corea del Sur se entrenó en artes marciales mixtas, disciplina en la que ganó varias competencias. Antes de unirse al ejército americano, fue diagnosticada con cáncer de matriz, pero aún así, a los 21 años, ingresó al ejército de los Estados Unidos, donde después de recibir entrenamiento especializado, tuvo como primera estación Corea del Sur. Allí conoció al sargento mayor del ejército Malik Kearney, que en este video me referiré a él como Kearney, un especialista químico, biológico, radiológico y nuclear condecorado por las Fuerzas Armadas que se enlistó en el ejército en el año 2000. Un hombre confidente y competitivo, unos 13 años mayor que ella, quien había pasado por 2 matrimonios y tenía 4 hijos. Empezaron una relación amorosa, la misma que Carlene ocultó por un tiempo a su familia. Su madre supo que su hija tenía una relación sentimental cuando ésta ya estaba embarazada, pero pasó un tiempo hasta que supiera quién era ese hombre que le había robado el corazón a su hija. Su madre, al saberlo, no estuvo contenta con la relación porque esto no es lo que hubiese querido para su joven hija. Aún así, lo conoció y lo vio solamente 2 veces. Le pareció un poco callado pero simpático y amable. También la hermana de Carlene lo conoció y lo describió como lo opuesto a su hermana y pensaba que esto los hacía una pareja perfecta. En 2015, Carlene, después de estar estacionada en diferentes bases, regresa a los Estados Unidos con 5 meses de embarazo. Fue asignada como especialista de inteligencia en uno de los lugares más seguros y secretos de los Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad, uniéndose a la Brigada de Inteligencia Militar en la base de Fort Meade en Maryland. Kearney llegaría un poco más adelante y lo estacionarían en la base de Fort Jackson en Carolina del Sur. Fruto de esta relación, el 23 de abril de ese mismo año nació Cataleya Vale Kearney, y 3 meses después de su nacimiento, el 15 de julio del 2015, aunque vivían y trabajaban en estados diferentes, solo 5 semanas antes de que a Carlene le quitaran la vida, contrajeron matrimonio. Y a pesar de que se habían casado recientemente, este matrimonio se rompió enseguida. Una relación muy difícil que tan pronto como comenzó, se terminó. Carlene le pidió el divorcio, puesto que Kearney tenía una aventura amorosa con una mujer de 33 años, Dolores Delgado, quien vivía en Florida. El 24 de agosto de ese 2015, su hermana y amiga Roxana recibió una preocupante llamada, donde Carlene parecía agitada y muy preocupada por su pequeña hija, y se preguntaba si ésta sabía que ella la quería, pero no le dijo a su hermana por qué estaba preocupada. Sonaba a una llamada de despedida. Parecía que presentía que algo le iba a pasar. Carlene, que compartía un apartamento con una amiga, estaba sola en casa en esos días. Al día siguiente, martes 25 de agosto, su madre, al enterarse de esta preocupante llamada, trató de comunicarse con ella, llamándola, enviándole mensajes de texto y un email a su dirección de correo electrónico del trabajo. Y como no recibía respuesta, en uno de los mensajes le dijo que si no se comunicaba con ella, le mandaría a la policía.
Por ser este un comportamiento inusual de su hija, llamó a su lugar de trabajo y para su sorpresa le dijeron que Carlin no se había presentado al trabajo esa mañana, por lo que Susan pidió al comandante que pasaran por el apartamento a ver si su hija estaba bien. Ella no podía hacerlo porque vivía en Texas y el comandante le aseguró que enviarían a alguien. Pero antes de que esto suceda, un trabajador de la urbanización donde vivía Carlin vio la puerta trasera del apartamento abierta, se acercó, llamó y nadie le respondió. Por esto decide llamar a las autoridades. Y cuando llegaron, encontraron que no habían señales de que la puerta hubiese sido forzada. Y al subir a la segunda planta, encontraron a Carlin en la habitación principal boca arriba, en el suelo, semidesnuda, junto a la cuna de su hija y con la bebé de 4 meses viva y durmiendo en su pecho. 3 disparos a quemarropa, realizados a corta distancia con un revólver, 2 en el tórax y 1 en el abdomen, le habían quitado la vida. Solo unos pocos minutos después de hablar con el comandante y mientras Susan esperaba noticias de su hija, vio por la ventana de su habitación a 3 soldados de notificaciones de baja, quienes siguiendo el protocolo de las Fuerzas Armadas llegaban a anunciarles la mala noticia. Su esposo inmediatamente abrió la puerta mientras Susan caía en el suelo de rodillas al saber que había perdido a su única hija, pues los otros hijos eran de su esposo de una relación previa. Inmediatamente se empezó la recolección de pruebas, huellas, cabellos y se siguió la trayectoria de las balas y se encontró un casquillo del revólver en el suelo. Al día siguiente, en Carolina del Sur, el primer interrogado, como siempre en estos casos, el esposo, Kearney, que aunque no muy expresivo, colaboró con la policía. Su coartada, que estaba en su casa en Carolina del Sur, texteando y mirando televisión, y al día siguiente se había presentado, como siempre, y puntual en su trabajo. Le preguntaron quién era Carlin. Dijo que era el amor de su vida, y entre muchas respuestas dijo que no sabía qué le había pasado a su esposa, que eran ellos los que le iban a informar. Y cuando le preguntaron si tenía novia, dijo que no, y dijo que nunca le había sido infiel a Carlin. Parecía que no tenía nada que esconder. Colaboró con la policía hasta el punto que entregó su teléfono celular para que descarguen la información y corroboren su creíble coartada. Y voluntariamente se ofreció para que le tomen las huellas digitales, muestras de ADN, registren su apartamento, su vehículo y que accedan a sus récords bancarios. Rápidamente la información se dio como verídica y hasta el Netflix lo situaba en su casa la noche en que su esposa perdió la vida. Pero no por esto dejó de ser una persona de interés en el caso y no quedó descartado. Unos días después, en Texas, muy cerca de la ciudad donde creció Carlin, se realizó el funeral con honores y con un esposo que no se separó del ataúd. Afligido, triste, llorando, que viajó desde Carolina del Sur hasta Texas para estar presente en el funeral y despedir a su esposa. Aquí empezaría una ardua labor para las autoridades, quienes solo tenían un cuerpo y ningún testigo que haya ni visto ni escuchado nada, ni tan solo los 3 disparos. Chequearon radares, peajes, cámaras, carreteras y no había ninguna señal que pusiera a Kearney en la escena. Se ofreció una recompensa de $20,000 por pistas y la policía barajaba diferentes hipótesis. Se preguntaban si Carlin habría tenido contacto con extraños, si había sido contratada como espía por algún gobierno extranjero y le preguntaron a la familia si sabían de alguna gran cantidad de dinero que hubiese recibido y que no tuviese cómo justificar. Pero todo estaba en orden en su trabajo y no encontraron evidencias de mal comportamiento y con respecto al dinero, su familia sabía que no era el caso porque poco antes había pedido ayuda económica a su madre. Su compañera de apartamento fue interrogada varias veces, quien la noche del 24 estaba en Washington State con su hija visitando a su familia, cosa que fue comprobada. También entrevistaron a sus amigos, familiares, a un soldado con quien Carlin mantuvo una relación sentimental antes de casarse, pero parecía que nadie estaba relacionado con el hecho. Se empezó a manejar la hipótesis de que Carlin, al manejar información confidencial ultra secreta en su trabajo, podría haber sido víctima de alguien que no quería que se sepa la información que ella tenía y que por esto le habían quitado la vida. Poco a poco, la policía empezó a descartar hipótesis y seguían revisando una y otra vez las grabaciones de las declaraciones del triste viudo, desconsolado, abatido, que decía que echaba de menos a su esposa. Pero un día se dieron cuenta que Kearney nunca preguntó cómo murió su esposa, y por este detalle empezaron a sospechar que él podría estar involucrado en la muerte de su esposa.
Revisando los cientos de mensajes de su teléfono celular, descubrieron que el matrimonio entre Carlene y Kearney era un matrimonio con muchos problemas y que Kearney había sido infiel, lo que en su primer interrogatorio negó a la policía. Como les dije antes, Carlene y Roxana, además de ser hermanas, eran amigas y a ella le había contado que su matrimonio no estaba bien, que su esposo era abusivo y controlador y que la estaba engañando. Carlene quería el divorcio y esto le causó mucho enojo a Kearney y por más que él insistía en que no se divorciaran, ella le dijo que no y pidió una orden de alejamiento, por lo que él no podía acercarse a ella. Pasaron meses y el caso se volvía complejo. Muchas agencias de gobierno involucradas, investigadores y evidencias forenses, pero no tenían ni una sola persona de interés. Confiaban en que podían dar con alguien que tuviese información que ayude a resolver el caso. La policía buscaba intensamente en el pasado de Carlene, su comunicación, pues quizás había alguien que la estaba espiando. Tampoco le daban información a la familia, que llamaba a los investigadores 2 o 3 veces por semana para saber si había nueva información, pero siempre les decían que había una investigación abierta y que no podían compartir detalles. Y aunque el caso parecía enfriarse y tenían muy pocas respuestas hasta ese momento, la investigación continuaba y la familia y amigos perdían las esperanzas de que se encuentre al culpable y se haga justicia. Nada ayudaba a encontrar una pista o un sospechoso, ni los $20,000 de recompensa que se ofrecieron por un tip, una pista, sea grande o pequeña. Revisando con detalle los cientos de mensajes sacados del teléfono de Kearney que habían confirmado la terrible relación de los esposos, encontraron un número de teléfono que se repetía. Era el de alguien que la familia Ramírez no conocía, Dolores Cassandra Delgado, quien vivía a muchas millas de Maryland, en Florida, y quien también había sido parte del ejército americano. Inmediatamente la buscaron, la entrevistaron y en sus primeras declaraciones dijo que conoció a Kearney en el 2007 en una misión. También dijo que no le gustaban las armas cuando fue cuestionada sobre esto, pero la policía encontró una factura que confirmaba que en el 2014 Dolores Delgado había comprado un revólver que coincidía con las características del que le había quitado la vida a Carlene. Y en sus redes sociales encontraron que ésta había vendido municiones. Tenían ya sospechas de que era la mujer con quien Kearney engañaba a Carlene. Poco después, el FBI, que ya estaba involucrado en la investigación, confirmó esta sospecha. Entonces empezaron a manejar la hipótesis de que Dolores Delgado estaba relacionada con el crimen, ya que varios días antes de encontrar a Carlene sin vida en su apartamento, en un mensaje de texto le dijo a un amigo que Carlene iba a perder la vida. Pensaban que tuvo suficiente tiempo para conducir hasta Maryland, quitarle la vida a Carlene y conducir de vuelta a Florida sin que nadie se diera cuenta. Pronto se revisó el listado de teléfono de Dolores Delgado y la ubicación de su teléfono celular mediante las torres de comunicación. Aquí se supo que ella estuvo en Carolina del Sur el 24 de agosto. Y para sorpresa del FBI, también encontraron que Kearney estaba texteando muy cerca de Dolores, en su mismo apartamento, y que ella le había enviado mensajes insensibles a Kearney. Llevaban alrededor de un año investigando este caso y encontraron algo de evidencias. Una de ellas, Kearney había borrado mensajes de su teléfono celular, pero Dolores los seguía teniendo. En uno de ellos hablaron de gasolina consumida por un vehículo y de los contenedores de combustible que Dolores había comprado. Y al revisar los récords de las cuentas bancarias de Dolores, encontraron un recibo de una tienda donde ella había comprado bidones de plástico para poner gasolina. Todo esto ya era muy extraño para los investigadores, pero con esto tenían pruebas electrónicas y 2 personas de interés que cambiarían la historia: Dolores Delgado y Malik Kearney, por lo que en octubre del 2016 se emitió una orden de arresto para los dos. Cuando Dolores vio a los investigadores en su puerta, se quedó en shock y preguntó si estaban allí por lo de Kearney. Y aunque no había muchas pruebas, la policía, con ayuda de otras unidades, buscaban más, pues pensaban que tenían a los culpables. Teniéndolos ya en la sala de interrogaciones, Kearney sostenía su inocencia diciendo que no tenía nada que ver con la muerte de su esposa. Pero 3 meses después de su arresto, justo antes de la Navidad del 2016, Dolores Delgado tenía una historia totalmente diferente que contar. Hizo un trato con la fiscalía y calmadamente por horas habló del antes y después de la tragedia. Testificó en contra de Kearney e hizo una sorprendente declaración. Dijo que Kearney no estuvo en Carolina del Sur la noche del 24,
que él le había quitado la vida a su esposa y que ella lo había ayudado. Explicó que después de su jornada de trabajo, Kearney condujo aproximadamente 7 horas, unas 500 millas hasta Maryland en el Nissan Altima que ella le dejó, puesto que su auto era menos llamativo que el Jaguar que él tenía, que tomó carreteras secundarias para evitar ser visto, que iba vestido totalmente de negro y con zapatos de talla más grande de lo que calzaba por si dejaba huellas no lo relacionaran con el caso. Llevaba un revólver que ella misma le había prestado y también lo ayudó a calcular y comprar la gasolina que necesitaría para conducir de ida y vuelta sin detenerse en las estaciones de servicio para evitar ser captado por las cámaras de vigilancia. Dolores, que vivía en Florida, había viajado hasta Carolina del Sur por carretera. Se quedó en casa de Kearney con el Jaguar para hacer creer que no había salido y con su teléfono celular para enviar mensajes de texto y hacer llamadas para crear una coartada para la policía y así demostrar que Kearney estuvo en su casa usando su teléfono celular. Es por esto que las torres de comunicación pusieron estos dos teléfonos juntos, uno muy cerca del otro, pero la realidad era que Dolores tenía los dos teléfonos y quien intercambiaba los mensajes entre ellos. Mientras tanto, ya en Maryland, entró a casa de su esposa usando una copia de la llave de la casa. Le quitó la vida disparándole a quemarropa desde muy cerca con el revólver que Dolores le había prestado. Pero antes de marcharse, preparó la escena para que pareciese una agresión íntima no consentida y dejó a su bebé de 4 meses en brazos de su madre, quien estuvo con ella por unas 8 horas. Luego condujo de vuelta más de 500 millas hasta Carolina del Sur para presentarse a su trabajo la mañana siguiente. Dolores también dijo en su confesión que le cogió miedo a Kearney después de los hechos. Soñaba que la lastimaría y tenía pesadillas pensando en el día que la arrestarían. Ella se había mudado a Texas para estar cerca de Kearney, pues él había pedido el traslado para estar cerca de su hija, pero que ella se estaba sintiendo incómoda y molesta de que él visitara la tumba de su esposa y que buscara consuelo en la familia Ramírez. Confesó que cuando volvió a Florida involucró a una tercera persona en el crimen, su exnovio, quien le contó a las autoridades que él había desmontado el revólver y la había acompañado a un lago a tirarlo, y al enterarse de que la habían detenido por homicidio, decidió llamar a la policía y contar lo que sabía porque no quería ser cómplice de un crimen. Dolores reveló a la policía el lugar exacto donde se deshizo de todas las evidencias y el arma fue encontrada, pero por el tiempo que el revólver había pasado bajo el agua, estaba oxidado y en mal estado, y a simple vista parecía que le habían borrado el número de serie. Pero utilizando ácidos especiales, los especialistas lograron rescatar este número, y con diferentes tipos de pruebas se determinó que efectivamente esta era el arma con que le habían quitado la vida a Carlene. El número de serie fue comparado con el del recibo del arma que Dolores Delgado había comprado en el 2014, y este coincidía. En noviembre del 2018, Malik Kearney, en una corte de Baltimore, donde mostró poca emoción durante el juicio y quien metódicamente planeó este crimen, fue declarado culpable de haberle quitado la vida premeditadamente a Carlene Ramírez. El juez le dijo que tuvo 7 horas para detenerse, pero que no lo hizo. Malik Kearney en ese momento tenía 37 años y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. También fue sentenciado a 10 años por cometer un delito federal, cruzar las fronteras estatales para cometer un acto de violencia doméstica con resultado de muerte en otro estado. También se le ordenó pagar casi $500,000 en restitución a la familia de su esposa. Y por el mismo delito federal, en septiembre del 2018, Dolores Delgado, de 33 años, fue condenada a 17 años de prisión más 5 años de libertad supervisada. La custodia de la bebé fue dada a los abuelos maternos. Y eso es toda la información que les tengo en el caso de hoy. Solo puedo decirles que se valora mucho el hecho de que las autoridades trabajaron largas e intensas horas en este caso para encontrar al culpable, porque en principio no tenían nada, ninguna pista, y el único testigo era la bebé de 4 meses. La policía piensa que este crimen fue casi perfecto y que el fallo fue haber involucrado a Dolores Delgado. Me despido hasta el próximo video donde vendré con una nueva historia. Por favor, ayúdenme a traer más contenido al canal, suscribiéndose si no lo han hecho y compartiendo este video. Déjenme su opinión acerca de este caso. Les pido como siempre que sean respetuosos en la sección de comentarios por la víctima y su familia. Si tienen algún caso que quieran sugerirme, pueden contactarme por email.
Hasta pronto.